estamos. Ya estamos viviendo la Semana Santa, el día de ayer, Domingo de Ramos. Es una semana muy importante y vamos a hablar acerca de la alimentación en la Semana Santa. Por supuesto, para desarrollar este tema nos acompaña nuestra gran amiga Marikay Udiel. Marikay, querida, ¿cómo estás? Seguramente ya viviendo a plenitud esta Semana Santa. Mi semana favorita. Sí, es una semana muy bonita. Justo ayer estaba leyendo un poquito con respecto a, bueno, tú sabes que siempre hemos hablado del fat food, del slow food, y bueno, y ahora hay una tendencia nueva que es el comfort food, ¿no? Hoy en día por el estilo de vida, por la rapidez, de repente por lo que vivimos tan estresados, el día a día moviéndonos, ¿no? Ya no disfrutamos mucho de la comida en casa, ¿no? Hoy en día se le llama el comfort food a esa comida que añoramos, esa comida que disfrutamos, ¿no? Que nos gusta y que en oportunidades se vuelve pues en este tipo de comida fiorelita, que por ejemplo es Semana Santa, ¿no? Entonces, porque es comida que la comemos normalmente una vez al año, tenemos costumbres, en Arequipa tenemos tradiciones increíbles, entonces tendríamos que hablar de que es una comida confortable la que vamos a tener este fin de semana, ¿no? Así es importante definitivamente que nosotros sepamos, ¿no?, cómo llevar esta Semana Santa desde el lado también de nuestra espiritualidad, nuestra religiosidad, qué se debe, qué no se debe. Bueno, lo que pasa es que hay una gran mezcla de alimentos. La Semana Santa en Arequipa es increíblemente variada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ya se acaba también la veda de camarón. Tiene que entrar de todas maneras para el chupe de camarón o para el chupe de viernes, ¿no? Entonces se acaba la veda y si no se acaba, siempre vas a ver de que hay un poquito de mal uso, ¿no? De los camarones, que en oportunidades todavía les falta un poquito para poder producirse en mayor cantidad. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que se comen muchos dulces, se comen muchas harinas y se comen muchas combinaciones de carne, ¿no? A pesar de que es una semana, tenemos que tener en cuenta de que hay muchas mezclas, se hacen muchas mezclas y en oportunidades también hay personas que viajan, ¿no? Es las últimas fechas para irse a la playa y con este calorcito, Fiorelita, está siendo como muy atractivo el poderte ir a la playa y a otras personas que salen. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado porque realmente no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, qué es lo que vamos a comer o qué es lo que realmente puede hacernos bien o mal. Por ejemplo, tenemos que ver que todavía está haciendo calor, ¿no? Entonces, en la playa aún está haciendo un poquito de calor y hay que tener un poquito de cuidado y bueno, y como mezclamos también muchos lácteos, porque por ejemplo el día de las mazamorras hay muchas mezclas de lácteos, también tener cuidado y poderlas refrigerar para que estas no sufran un proceso de descomposición o de fermentación que nos pueda causar algo de daño digestivo, ¿no? Así es, eso es importante, ¿no? Porque lamentablemente pues también a veces porque no sabemos cuáles son los mejores productos, dónde los compramos, cómo reconocemos que no están en su óptimo estado, podemos acarrear en algún problema. Sí, es una semana que tenemos que tener mucho cuidado con los pescados y con los mariscos, ¿no? Porque muchos, bueno, siempre se ha creído que los del terminal pesquero, ¿no? Esconden el pescado para el Viernes Santo. No sé si es un mito o una creencia que creemos pues que para subir el precio, ¿no? Entonces, tener cuidado. Yo creo que se pueden adelantar las compras, no esperar al mismo día, sino podemos adelantar las compras, sobre todo para el chupe de viernes. Justo ahorita hemos tenido un corte de un chupecito fácil para las personas que no quieren comprar pescado o no pueden comprar pescado, ¿no? Nuestra gastronomía es vasta, Fiorelita. Si hablamos del Jueves Santo, bueno, el Jueves Santo está rodeado de muchas tradiciones, ¿no? Hay muchas familias que comen las mazamorras, ¿no? El Jueves Santo es una introducción a las mazamorras y del famoso bizcocho de un local muy famoso de Arequipa, ¿no? Que la gente corre a comprar el bizcocho. Entonces, esto es el Jueves Santo o el Viernes Santo. Antiguamente se hacían hasta los 12 postres, ¿no? Últimamente se han estado haciendo solo lo que le llamaban los 3 clavitos, ¿no? Entonces, la mazamorra morada, el arroz con leche, la famosa mazamorra de harina o la famosa mazamorra de chancaca, conocida como la mazamorra cochinito, también es algo que se presenta. Muy peligroso para pacientes diabéticos, ¿no? Y para intolerantes a la lactosa, porque normalmente se utiliza mucha leche, el arroz con leche, los que saben hacerlo tradicionalmente y no me pondrán en tela de juicio, usan hasta 3 leches, ¿no? Sí. Entonces, y tenemos que tener en cuenta, yo recuerdo mucho, ahora último puse arroz con leche en uno de los esquemas y bueno, y una paciente me escribe y me dice, mamá, Marikay, con arroz con leche condensada me pone... Lógicamente no puede ir leche condensada porque si no aumentaría mucho la cantidad de calorías, ¿no? Entonces, y la mazamorra de chancaca, que es la
la mazamorra de harina de trigo con chancaca, que lógicamente también no es conveniente. Para los pacientes que tienen este tipo de intolerancias a la lactosa o que no quieren que sean tan cargadas en carbohidratos o tan cargadas en calorías, podríamos reemplazar un arroz de leche por un arroz de leche de coco o leche de almendras, ¿no? Le podemos echar un poquito de pasas y un poquito de coco rallado, que nos va a permitir tener un mejor sabor y también que sea algo muy parecido, ¿no? La mazamorra morada para mí es la opción más saludable, la mejor, ¿no? Porque puedes ponerle mucha fruta picada, como manzana, como piña, como membrillo, puedes hacerla con maíz morado, lo podemos hacer con harinita de camote, ¿no? Entonces, para mí, en medio de todo, es la menos dañina, ¿no? Y bueno, y la mazamorra de harina, la mazamorra de chancaca. Yo tampoco, hay personas que no pueden el gluten, ¿no? No pueden el trigo, entonces también he visto que muchas familias la hacen como mandioquita o como maicena, ¿no? La chancaca vendría a ser el mal menor, porque si hablamos de azúcar refinadas, la chancaca es una de las azúcares que salen directamente de la melaza del azúcar. El problema de repente está en la combinación, ¿no? Que en la combinación comemos las 3 mazamorras, más nuestro bizcochito, y es de noche, después de un día de repente que hemos comido muy pesado, habría que ver qué es lo que comemos para que no sea tan pesada esta combinación, o de repente dejarla solo en una mazamorra en la noche y de repente una mazamorra al día siguiente, ¿no? Muchos también hacen las mazamorras el Viernes Santo, ¿no? Imagínate, después del chupe de viernes, que es bastante contundente, por lo menos en Arequipa, tenemos que tener cuidado si vamos a hacer las mazamorras en la noche. A veces tenemos cuadros de hipertensión, se sube los niveles de glucosa, hay muchos procesos de indigestión, entonces hay que considerar estos puntos. Bueno, con respecto al chupe, ¿no? Tener consideración del pescado que vamos a comprar, ver sobre todo que esté dentro de las características de inocuidad, ¿no? Entonces, ver si es que está fresco, de que las llagas estén de color rojo, que los ojos estén vidriosos, que las escamas no se salgan de forma inmediata y natural, que cueste un poquito que se salgan las escamas, que cuando tú pongas el dedo sobre el pescado regrese rápidamente la forma del pescado, ¿no? Entonces hay que tener en consideración estos puntos, Fiorelita, ¿no? También los mariscos, muchos le echan mariscos y el famoso caucau, ¿no? Durante muchos años le echábamos machas, pero hoy en día hay que tener también cuidado con las machas, porque ya no es algo que se dé frecuentemente dentro de la diversidad o de la biodiversidad de nuestro mar, ¿no? Entonces, tener un poquito de cuidado con respecto a esto, y sobre todo el caucao, porque suele ser una fecha en el que también se presentan muchos cuadros de intoxicación, ¿no? Para las personas que no compran pescado, bueno, hay mucha variedad en la gastronomía arequipeña. Tenemos el famoso ají de pan. En esta época es cuando realmente se debe hacer el ají de pan, el ají de lacayote o el ají de calabaza, o también se comen en estas fechas pues el famoso pastel de papa, o las torrejas de verduras, el locro de zapallo, ¿no? Es una época en la que se prepara, porque es viernes y no se come carne, entonces nosotros tenemos muchas variedades. Bueno, antiguamente cuando se hacían los 7 platos, ¿no? Se utilizaba el caucao, el ají de pan, el ají de lacayote, se utilizaba también el revuelto de oyuco, ¿no? Entonces eran muchas preparaciones que se podían hacer, bueno, y las personas que no pueden comer pescados ni mariscos, tener cuidado. Considerar que todavía el camarón, de acuerdo a lo que diga la legislación, si sale de veda o ya entramos sin la veda, porque de todas maneras estaríamos consumiendo, si está todavía en veda, estaríamos consumiendo un alimento que está prohibido y que puede haber sido sacado o puede haber sido recolectado no de las mejores formas, ¿no? Porque no se van a cumplir las normativas. Así que hay que estar pendientes si es que ya termina la veda para esta semana, o si no tendremos que esperarnos pues una semanita más para poder comer nuestro chupe de camarón y nuestros camarones, porque en el mes de abril es la fecha que normalmente ya termina la veda, ¿no? Entonces, y considerar estas preparaciones. Bueno, y luego viene el famoso domingo, ¿no? El domingo de Pascua. De Pascua, el súper caldo de domingo, ¿no? Claro, el domingo de Pascua, pero empecemos con el adobo, ¿no? Muchos desayunan adobo y cenan caldo de Pascuas. Entonces, yo no tengo nada en contra de la lonja del cerdo, no tengo nada en contra de que las personas coman adobo, pero sí tener cuidado con la cantidad de ají, también la procedencia del ají. Recuerda que a veces lo preparan de forma masiva y que
porque el ají colorado cuando tú lo compras hecho puede tener un grado de fermentación, ¿no? Teniendo un gran problema o activación de algunos procesos indigestivos y hasta a veces de amebiasis, ¿no? Entonces tengan cuidado, mejor es hacer el ají colorado en casa, también la procedencia de la chicha, Fiorelita, ¿no? Tratemos, antiguamente era mucho más fácil porque encontrábamos más picanterías y había más venta del concho, la chicha, pero por estas fechas vas a ver que se vende más masivamente esta chicha en porongos de plásticos que van a cambiar totalmente el proceso de fermentación. Una cosa es que sea en un porongo de plástico o en un balde de plástico y otra cosa era que se hiciera pues en los barriles o en los contenedores de barro, te acordarás, ¿no? Entonces, las chombas, ¿no? Entonces, por favor, tener mucho cuidado porque estos productos pueden ser un poquito lesivos gastrodigestivamente para nuestros pacientes, sobre todo si tienes algún problema de gastritis o de malestar estomacal, ¿no? Ver bien la cocción de las carnes, porque también a veces el chancho es de una procedencia peligrosa. En el Perú no existe la triquinosis, pero sí la cisticercosis, entonces tenemos que tener cuidado, ver qué tal es la calidad de la pulpa, el olor, cuando el chancho está muy guardado se rancea la grasa de la lonja, ¿no? Es una época en la que, bueno, el adobo se hace de cogote, va a ser bien difícil que todos encontremos cogote para el adobo, teniendo como tradición el comer el adobo, entonces si vamos a comer otras partes y te dicen que es cogote, el cogote en esta época se vuelve casi difícil de conseguirlo, entonces ver, observarlo, porque pueden ser cogotes que hayan sido congelados, almacenados inadecuadamente, ¿no? Entonces en el adobo hay que tener cuidado en primer lugar con el ají, porque imagínate, vas a ponerlo desde la noche a reposar, entonces puede ser un proceso fermentativo. En la chicha, porque a veces para que fermente más rápido le echan más azúcar, entonces pruébala, ¿no? Es que tengas tu caserito y que sepas que ha salido por un medio adecuado de su preparación, ¿no? Uy, si te contara cómo hacen en oportunidades las personas que venden la jora, ¿no? La chicha de jora, el guiñapo, perdóname, cómo hace el guiñapo a veces no es la mejor manera, también hay que tener cuidado del guiñapo que compramos, porque yo lo he visto en terrenos baldíos donde pasan gato, perro y pericote, ¿no? Y no lo vemos porque es una tierrita blanca, así es que tenemos que tener bien la procedencia de dónde compramos este tipo de producto para hacer nuestro adobo. Y como tú te decías, el caldo de Pascuas, ¿no? Conocido de las muchas carnes, diversas carnes, aún está la discusión entre 5 carnes, 7 carnes, bueno, las 10.000 carnes, bueno, en mi familia usaban 7 carnes y tenlo por seguro que no ponían cerdo, ¿no? En mi casa no ponían cerdo. ¿Y cuáles eran esas 7 carnes? Bueno, esas 7 carnes era el pollo, era la gallina, era la pavita criada en casa porque no sabía al sabor de pavo de diciembre, o sea, yo era como un pollito chiquito que era una pavita criada en casa, bueno, era la carne de res, era la carne de cordero, en la carne de res ponían pues también la lengua y también se ponía la chalona, ¿no? Entonces ahí se cumplían las 7 carnes, en oportunidades cuando se encontraba una de esas se ponía la lengua, ¿no? Yo me acuerdo que esas eran las 7 carnes y al hervirlas durante un proceso largo de cocción, porque yo recuerdo que eran larguísimas las horas, qué inteligentes eran nuestros padres porque liberaban las sustancias colagenosas de estas carnes, ¿no? Salía el caldo color leche, ¿no? Pero lo más importante de este caldo son la diversidad de tubérculos que nosotros ponemos, ¿no? Que es la papas harinositas ricas de la región, la yuca, ¿no? Es época de ponerle el chuño, muchos luchan contra el chuño, y es época de la racacha. La racacha es un tubérculo muy generoso, Fiorella, un tubérculo que se espera un año para poderlo cosechar, un tubérculo no valorado realmente, un tubérculo que debería regresar mucho más seguido al plato de la comida de nuestras costumbres y de nuestros hábitos. Y bueno, y es una mezcla de hierbas, ¿no? Va orégano, va hierbabuena, va perejil, el picadito de la cebolla verde, ¿no? Entonces, y también pues la pimienta de olor, esto que le da el riquísimo sabor, y cómo no incluir, bueno, el arrocito y el garbanzo, ¿no? Que es una mezcla, yo creo que es un caldo que nadie puede decir que no es nutritivo, es altamente nutritivo. Tener cuidado para pacientes pues que son cargados, tienen colesterol, ¿no?
cuidado, ¿no? No poner las partes más grasosas y no comerse la parte más grasosa, porque ya con el cordero va a liberar mucha cantidad de grasa, ¿no? Y además elegir partes de la cocción que no sean tan grasosas, como el pecho o el osobuco. De repente podemos elegir en la res presas que no sean tan grasosas, como puede ser la aguja mayor y la aguja menor, ¿no? Entonces esto va a ayudar mucho a que este caldo no sea tan grasosa, ¿no? Yo recuerdo que en oportunidades he visto que sacan mucha cantidad de grasa de encima, que no es mala cuando no tienes ningún problema, ¿no? Hemos hablado mucho que las grasas de origen natural no tienen ninguna complicación cuando no tienes ningún problema de colesterol o de dislipidemias, pero si tienes algún problema tienes que tener cuidado, ¿no? Como todo, ¿no? Como todo. Tener cuidado con las mezclas también, ¿no? Sí. Porque a veces aprovechamos y comemos mucho y precisamente eso, no todo es para todos, no todas las mezclas nos van a hacer bien o nos van a hacer mal a todos. Hay que tomar conciencia en eso también. Sí, hay que tomar conciencia porque, como te decía, por ejemplo, el jueves, hoy en día se hacen los famosos 3 clavitos, pero en Arequipa había la tradición de los 12 postres, ¿no? Antiguamente, hace muchísimos años, como historia, se podría trabajar. Hemos sabido que se hacía pues el arroz con leche, la mazamorra morada, la mazamorra de harina, pero se hacía el sango, ¿no? Que era una preparación típica arequipeña, de trigo. Yo recuerdo que había que elegir, granear, tostar, moler, mover, ¿no? Era un chambón. Luego, esa época de Juarezmillo, se hacía el dulce de Juarezmillo, el dulce de la papaya arequipeña. Luego también se hacía la mazamorra de la cayote, ¿no? Entonces, es otra de las mazamorras que se hacía. Se hacía también, lógicamente, el budín de sémola. Hay muchos postres que se hacían, otros hacían el dulce de frejol. También se hacía el famoso Judas, que es el ponche de vino tinto seco, ¿no? Entonces, había muchas preparaciones. Ay, no, el dulce de membrillo. Entonces, eran 12 más el bizcocho. Son muchas combinaciones que realmente yo me acuerdo cuando era muy pequeñita, porque eso lo he visto cuando era muy pequeñita, ir a las casas de las tías o de los familiares y que te servían un platito así con los 12 y encima el ponchecito más tu bizcocho, ¿no? Y terminabas como en la casa del tacutaco. Recuerdo que era muy embalonado, era muy pesado para tener una buena digestión. Bueno, y lo mismo pasaba con el chupe, ¿no? Porque hay muchas personas que le ponen pues el bacalao, le ponen el pescado, le ponen el cangrejo, le ponen el caucao, entonces la macha suele ser muy pesado, más la leche, más el huevo, más el guatacay, ¿no? Y todo lo que lleva, que vienen a ser hasta a veces el arroz, la papa, dependiendo de cada zona en la que somos. El chupe de viernes en Arequipa ciudad, es totalmente diferente al chupe de viernes de, por ejemplo, todo lo que es Majes o que todo lo que es Atico, ¿no? He tenido la oportunidad de poderlos probar y siempre tienen un punto de diferencia y bueno, vamos adaptándonos a cada una de nuestras regiones, pero sí, tener mucho cuidado, sobre todo con la conservación, porque a veces hacemos chupe como que fuéramos 10.000 en la casa, ¿no? Sí. Las mamás exageran y hay que repetir varias veces, pero cuando ya tiene leche, cuando ya tiene queso, cuando ya tiene huevo, hay que tener mucho más cuidado porque son caldos de cultivo, ¿no? Que pueden provocar indigestiones, alergias, intoxicaciones y sobre todo malestares estomacales que pueden causar o pasarte pues factura por la exageración de consumo en este fin de semana, ¿no? Todos mis pacientes le tienen miedo a la Semana Santa y el resto, bueno, que se va de viaje, también exageran, ¿no? Como me dicen, ¿qué vas a hacer esta Semana Santa? Y en vez de Mariquey, voy a estar de misa y de ahí voy a ir a modorrear, ¿no? Modorrear. Entonces todo el mundo va a estar en su cama descansando, la mayoría, que es una época de reflexión y bueno, es una época también para compartir en familia y también es una época de ayuno, solo que en Arequipa no lo recordamos. Así es, atentos con toda esta información. ¿Qué pasa con el ayuno también, no? Hay algunas personas que optan por el ayuno. Sí. ¿Qué tan recomendable o cómo deberíamos llevar un sano ayuno, María? Bueno, lo que pasa es que el Viernes Santo siempre se recomienda el ayuno y ayuno no es solamente el dejar de comer, ¿no? Sino que, bueno, se llama pan y agua. Los que somos muy católicos es una costumbre de consumir solo pan o agua o no comer hasta las 3 de la tarde. Un día no nos va a matar, Fiorelita. O sea, es solo un día no nos va a matar. Es diferente al ayuno intermitente, ¿no? O sea, a veces hay muchas mamás que me dicen, Mariquey, pero ¿cómo va a ayunar mi hijo si es niño?
niño, tranquilos, no pasa nada. Si ayunas un día hasta las 3 de la tarde, lo que se va a recomendar, lógicamente, es que sí haya un buen proceso de rehidratación, porque no está prohibido el tomar agua, puede ser una infusión, puede ser un matecito, y lógicamente no hay ningún tipo de problema ni inconveniencia para nadie. Al contrario, nos estamos preparando para ese chupezazo que ya van a estar preparando las mamás seguro en casa, esos olores inconfundibles que tenemos cuando pasamos por todas las calles en Arequipa, ¿no? Entonces sí, tener cuidado, ¿no? Y como les digo, las personas que no van a comer el chupe porque es muy pesadito, bueno, tomar en cuenta que también el pescadito frito podemos comer, el sudadito, ¿no? Es época del cauche de queso también, ¿no? Entonces, o el, ¿qué se llama? Las ocopas, la ocopa arequipeña, ¿no? Entonces, es una época que tenemos mucha variedad, Fiorelli. De verdad que Arequipa tiene mucha variedad. Yo sí, me encantaría presentarles la lista de todos los platos que me dicen mis pacientes cuando estamos previos a Semana Santa. Es realmente increíble, uno más arequipeño que el otro, ¿no? Muchos me hablan del moqueguano, no es arequipeño, del moqueguano de camarón, ¿no? Entonces, no es arequipeño, pero que se come mucho también en Arequipa con el cochayuyo, con el camarón, la papita, ¿no? Muchos no hacen el pescado, sino que esperan esta fecha para hacer, o el picante de cochayuyo, que también es una opción que me lo presentan mucho de mis pacientes, ¿no? Entonces, el famoso bacalao quedó grabado, bueno, por nuestro expresidente que se enfermó en Semana Santa por el bacalao, pero bueno, y quedó en la memoria de todos. Creo que no es una constante muy repetitiva en nuestra sociedad, pero bueno, quedó grabado, pero sí lo utilizamos para el chupe, ¿no? Es una época en la que aparecen insumos que normalmente no los vemos siempre, como el caucao y el pescado seco, ¿no? Y las machas secas, ¿no? Entonces, tener cuidado en su lavado, en su manipulación, en su utilización y, si nos sobra, en su conservación. Así es, importantes recomendaciones para esta Semana Santa. Mi querida Mary Kay, recomendaciones finales. Recomendaciones finales. A mí lo que más me preocupa son las mezclas de los carbohidratos, el día de la mazamorra. No hagamos las 12, elijamos 3, no utilicemos todo con leche. Hay mucha variedad de leche, Fiorelita, tenemos otro tipo de presentaciones de leche. ¿Qué tal si le probamos un poquito de leche de coco, leche de almendra? ¿Qué tal si le ponemos más fruta a nuestra mazamorra morada, ¿no? O sea, ¿qué tal si lo hacemos un poquito más saludable, ¿no? Con respecto al Viernes Santo, por favor, tener consideración si la veda ha terminado del camarón o si no ha terminado, no utilizarlo, no fomentar, por favor, la venta de un producto que tenemos que cuidar tanto en nuestro país. Luego de eso, ver la inocuidad del pescado, Fiorelita, tener mucho cuidado para la gente que va a comer el chupe de pescado, tanto en los que van a prepararlo como lo que vamos a ir a comer en un restaurante para los que no lo queremos preparar, ¿no? Y también tener consideración con respecto, por ejemplo, a las personas que van a consumir algo con lácteos como un cauche o que van a hacer una copa, también por el calor. Estamos con calor, estamos en un clima terrible, llueve y calor, ¿no? Entonces, sí. Pero el calor a veces es muy sofocante, tener mucho cuidado que sea de una preparación inmediata o con una buena conservación, porque puede ser, recuerda que todos los lácteos son un buen caldo de cultivo. Y para el domingo, tener en cuenta para los pacientes que tienen colesterol o que tienen diabetes, evitar las mezclas abundantes. ¿Qué tal? Pues si no le doy todos los tipos de tubérculos con el arroz y el garbanzo, sino solo los tubérculos o solo el arroz y el garbanzo y unas 2 carnecitas o 3, que puede ser la pavita, el pollo y la gallina, ¿no? Entonces, tener en consideración las grasas. Y si voy a comer adobo, no me tengo que por qué comer 2 o 3 soles de pan, ¿no? O sea, nuestro adobito con solo 2, creo que toqué fibra, ¿no? O sea, con un par de pancitos va a estar suficiente. Y ese té piteado, esa época de ponche de cacao, del té piteado, del té de guindas, aprovecharlo con un anisadito que es un bajativo, no tanta azúcar, y disfrutar de nuestras tradiciones y que no se pierdan, ¿no? Porque la nutrición no significa dejar de comer, significa aprender a comer. Y creo que los arequipeños no podemos dejar de comer las preparaciones que tienen insumos tan variados dentro de nuestras costumbres y nuestros hábitos, y que lógicamente en exceso son dañinos, pero de cuando en cuando no nos van a provocar nada, y lógicamente si hacemos actividad. Entonces, si vamos a comer el chupe, a ir a la procesión del Santo Sepulcro, ¿no? Si voy a comer adobo, a ir a la procesión del Encuentro, a caminar las estaciones para poder digerir todas esas mazamorras y esos bizcochos que nos vamos a comer, que es la mejor forma de poder ayudar a tu metabolismo y a tu digestión, ¿no? Así es, a vivir esta Semana Santa a plenitud. Y lo más importante, al margen de la comida, ya sabemos que es el tema espiritual, la reflexión y todo lo que conlleva esta Semana Santa. Y por supuesto, si tú quieres tener la mejor asesoría nutricional, siempre vamos a recomendarte el trabajo de Mary Kay Udiel, amiga linda. ¿Cómo vamos con la agenda? Nos pueden dar
una llamadita, por favor, o no una llamadita, no, un mensajito WhatsApp, por favor, al 943-507-218, ¿no? 943-507-218, y ahí que pegamos algunas cositas por las redes. Excelente, entonces ya lo sabes, ahí en tu pantalla está apareciendo la información, ponte en contacto. Marique, quería que tengas un lindo día, nos quedamos todavía porque ya en breve viene el 10 de la Cruz. Sí, aprovechar la Semana Santa en familia, ¿no? Así es, sobre todo ello. Ya lo saben, se queda todavía Marique ahí con nosotros, nos vamos a la pausa comercial, volvemos con más.